Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel y estás en Hombres por la Equidad al Aire, donde te presentamos lo más interesante de nuestro programa de streaming transmitido durante el 2021 y 2022. Mira, en esta ocasión quiero invitarte a que escuchemos lo que nuestro equipo piensa sobre, ese discurso que siempre ha estado, pero que ha tomado mucho más fuerza y de una vez te digo que la va a tomar más, sobre la violencia de las mujeres sobre los hombres, ¿no? Estamos hablando estrictamente de género. Y en este programa, Fernando Huerta nos habló desde la academia. Después, Mariel Roldán lo hizo a través del análisis de la película Hermosa Venganza, que está bien interesante, échale un ojo. Y Eloísa Rivera hizo lo propio, pero desde su posición feminista y como feminista. Y después Roberto Garda lo hizo desde su experiencia en el trabajo con hombres. Y de hecho, te invito a que le eches un ojo al programa completo que está en YouTube, porque Miguel Flores nos habló algo que no pudimos integrar acá, desde la experiencia que tenemos en Hombres por la Equidad en la atención psicoterapéutica a hombres. Y Canek nos compartió su reflexión a través de una maravillosa lectura que hicieron en el colectivo Bibliotecarios a la Distancia. Así que quédate y déjanos tu opinión sobre este tema en nuestras redes sociales. Ya sabes, métete a Facebook, métete a Instagram, métete a nuestro Twitter y a nuestro TikTok. Todos esos están como Hombres por la Equidad al Aire. Así búscalos, nos vas a encontrar ahí. Así que, bueno, pues quédate. Estás en Hombres por la Equidad al Aire. ¡Vámonos! La violencia de género y sus atrocidades contra las mujeres. La violencia ha roto su propia institucionalización permitida y ha dado curso a prácticas que las propias instituciones son capaces de frenar, dado el poder de la fortaleza que la propia violencia se ha forjado a sí misma. Su permisibilidad como acción de control, sometimiento, miedo, terror, aniquilamiento, inmovilidad, son expresiones que rebasan las propias capacidades de la sociedad y que ésta ha buscado para contenerla. Impresionante lo que las mentalidades, pensamientos, ideas, concepciones, creencias, mitologías, imaginarios y certezas que la cultura de los hombres han construido en torno a la existencia, y lo cual es indignante y preocupante por todas las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres, los propios hombres y demás seres vivos que habitan este mundo. Así, la violencia patriarcal equivale a la historia de un proceso de colonización del mundo de larga duración, en la que los hombres, constituidos en un grupo juramentado, han establecido la argamasa que determina, regula y permite el conjunto de comportamientos sociales que se desea que las y los sujetos lleven a cabo en el escenario diverso y desigual de sus sociedades y en sus culturas, reforzado sobre la base de una organización sexogenérica dominante que pondera lo masculino sobre lo femenino. Dimensionar los daños y repercusiones que la práctica de la violencia patriarcal tiene contra las mujeres no tiene parangón en la historia humana por las formas y condiciones en las que viven, encarnan, experimentan. El maltrato,
el engaño, el abandono, el adulterio, los golpes, los gritos, los insultos, la infelicidad, la tristeza, el desamor, el miedo, la humillación, el terror, la pobreza, la sujeción, la subordinación, la explotación, el regodeo, la miseria, la mutilación, la muerte y el feminicidio son tan solo algunas ejemplificaciones como millones de mujeres la viven en el mundo. Por ello, cuando se hace referencia, hay que considerar que también las mujeres violentan a los hombres y lo mal que la pasan por esta situación es una confirmación como la cultura e ideología androcentrista, supremacista, misógina, sexista y violenta del paradigma hombre se confirman en su carácter de gatopardismo de género, que las masculinidades cambien para que el patriarcado siga igual. En esto consiste la ruptura institucional de la violencia consigo misma. No se trata de negar que este fenómeno pase en casos muy reducidos, pero su práctica, significado y repercusión no tienen equivalencia con las dimensiones del poder, alcance, efecto, atrocidad que la violencia patriarcal comprende en y para la vida de las mujeres, a quienes millones de hombres conciben, definen, objetivan, subjetivan, imaginan y simbolizan como un ser en existencia de otredad e incompletud y cuyas cualidades semihumanas son merecedoras de depositar la encarnación de la colisión violenta del patriarcado. Whisper something in your ear. Good God Almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that. It was a perverted thing to say. You'd think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing? It's okay, hey, you're silent. What are you doing? Hey, I said, what are you doing? Hola, esta es su sección Cine Género Crítico. Mi nombre es Mariel Roldán y el día de hoy vamos a hablar de una película llamada Promising Young Woman. Cassie es una mujer de 30 años que renunció a seguir con su carrera de medicina. Renunció porque en la carrera su mejor amiga fue violada y la institución no hizo nada por investigar. Tampoco hubo ningún mecanismo legal que le diera justicia y finalmente su mejor amiga terminó suicidándose. Cassie ahora trabaja en una cafetería, vive con sus padres en Ohio y en las noches sale a los bares, finge que está borracha y cuando los hombres intentan aprovecharse de esa situación, les revela su sobriedad. A pesar de que esto es solamente una película, nos hace pensar en las situaciones parecidas que conocemos, que tenemos cerca de nosotros. Compañeras de la universidad, compañeras de trabajo, compañeras de otros espacios en los que habitamos y hacemos nuestra vida. Esas compañeras que tienen que dejar esos espacios para procurarse su tranquilidad y no perder su estabilidad mental. En el ideal, quien tendría que salir de esos espacios es quien comete la agresión. Sin embargo, no sucede así. ¿Qué tendría que pasar para que sucediera de esa manera? Que el agresor, quien ejerce esa violencia, saliera de ese espacio, fuera a tratarse, a trabajar con aquello que le hizo generar esa violencia y también que ofreciera una opción restaurativa para lo que cometió. En algunas violencias no es posible ofrecer esta cuestión restaurativa, pero en otras claro que lo es. ¿Qué nos hace falta? Esa es la pregunta que les hago el día de hoy. A pesar de que existen espacios institucionales, privados y públicos para atender a las mujeres que viven violencia y también asociaciones para atender a los hombres que hayan ejercido violencia, no ha sido suficiente. Creo que hay un punto importante que hemos descuidado y es la atención integral hacia los hombres y hacia su ejercicio de violencia.
No solamente se trata de parar sus ejercicios de violencia, sino que cuando vamos escarbando en esos ejercicios, damos cuenta que también han sido víctimas de violencia en el seno de la familia heteropatriarcal. Es entonces que la violencia hacia los hombres también es un tema que se debe trabajar en favor a que también detengan sus ejercicios de violencia contra las mujeres, las diversidades y otros sujetos de nuestra sociedad. En la actualidad hay muchos compañeros interesados en trabajar con las violencias que viven los hombres, con las violencias que se ejercen en contra de ellos. Pero yo les insto a que primero hagamos la diferenciación y la socialicemos en cuanto a las violencias que se ejercen contra las mujeres y las violencias que se ejercen contra los hombres, para que esto no parezca una competencia, para que esto no parezca una equiparación, porque no lo es. Otro punto que es importante especificar y subrayar es que la violencia que se ejerce hacia los hombres es un tema de la agenda masculina, es decir, formaría parte de asumir esos malestares y luchar en contra de ellos, hacerse cargo de sus propios malestares y dejar de lado esta parte histórica en la que generalmente se les delega ese cuidado emocional a las mujeres, ese cuidado de sus propias emociones. Creo que la lista con respecto a las diferenciaciones entre las violencias que viven los hombres y las mujeres es larga y es tarea de los varones teóricos dedicados a estos asuntos, pero también de los varones de a pie, de los varones que no se dedican a estos asuntos, sentar estas diferencias, socializarlas y también hacer una agenda propia para su lucha. Voy a reiterar nuevamente esta parte de la cita que hace Luis Bonino. No permitamos que los malestares de los hombres se vuelvan molestares. This guy comes over to see if I'm okay. You okay? You are so pretty. I am a nice guy. Are you? Hola, Gabo, ¿qué tal? Buenas noches a quien nos está escuchando en vivo. Buenos días, buenas tardes a quien nos escucha en otro momento. Bueno, he estado escuchando lo que han comentado las y los otros participantes. Coincido plenamente en mucho de lo enunciado, pero yo quiero centrarme en algo como lo percibimos muchas de las feministas, y que es sintetizado en una frase muy común que dice, cuando estamos hablando de la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres, es común escuchar como réplica pero las mujeres también violentan. Entonces siempre ante este comentario es frecuente que primero sintamos, que nuestra reacción sea incluso a veces un tanto emocional, entre el azoro, porque cómo es posible que a estas alturas alguien diga algo así, también el enojo por todas las implicaciones, pero y es muy difícil dar una respuesta simple, ¿no? Porque la respuesta más simple podría ser un sí, pero no. Y esto es porque evidentemente lo que implica esta frase es una sobresimplificación de la violencia, el contexto, las condiciones, y sobre todo se hace de lado lo estructural del ejercicio de violencia de género contra las mujeres. Y creo que esta es la primera acotación importante que hay que hacer. Cuando hablamos de violencia de género, sí hay diversas académicas y teóricos que dicen que si hablamos de violencia de género también tendríamos que hablar de todas las muertes, por ejemplo, que ocurren entre varones por cumplir los mandatos de género. Esto es cuando llevan conductas de riesgo, para hacer todo un despliegue de su masculinidad y demás, ¿no? Pero es por eso que autoras como Marcela Lagarde dicen que siempre tenemos que especificar violencia de género contra las mujeres y entonces entrarle a la cuestión estructural de la misma, como ha sido a lo largo de la historia, dada hace siglos, milenios, que ha habido una relación jerárquica diferenciada entre los géneros masculino y femenino, y cómo el uso de la violencia ha sido sostenido para precisamente mantener esta diferencia jerárquica. También esa frase de las mujeres también violentan implica un desconocimiento o un deseo de borrar la diferencia que puede haber entre una violencia proactiva y la reactiva.
Esto es cuando muchas veces las mujeres sí tienen conductas violentas, porque por supuesto que las tenemos, porque son parte de los procesos de socialización en los que nos estamos involucradas desde el nacimiento. Por supuesto que podemos aprender conductas violentas de agresión hacia los demás, pero la diferencia es la frecuencia, el uso, en qué condiciones se emplea la misma. Claro que también puede haber mujeres que empleen la violencia de una manera muy similar a como la ejerce la mayoría de los varones contra las mujeres, en concreto sus parejas, por ejemplo, pero suele ser muchísima menor la incidencia. No decimos que, por supuesto, cada vida importa, pero desafortunadamente, insisto, esa aseveración de las mujeres también ejercen violencia permite darle una importancia y magnificar un acontecimiento que el porcentaje en realidad es mínimo, y además que hace de lado todo el contexto dentro del cual se ejerce esa violencia. Y voy a citar un ejemplo que se sale del contexto de una dinámica de pareja, por ejemplo, porque me pareció muy significativo. Alguna vez un amigo fue detenido arbitrariamente por la policía de otra ciudad, no la Ciudad de México. Quienes lo detuvieron eran una pareja de uniformados interrogadas por un varón y una mujer. Y él siempre relata que quien se portó mucho más violenta, hostil y amenazante fue la oficial femenina. Entonces, este amigo, que es sociólogo, y yo pues hablábamos al respecto y mencionábamos cómo es un fenómeno observado de supervivencia, que las mujeres, particularmente en este tipo de empleos, ocupaciones, acaban apropiándose de los códigos de ejercicio de violencia, los códigos masculinos, justo para sobrevivir. E incluso acaban mostrando un aparente, al menos, mayor ejercicio de esa misma violencia, pero lo mismo es para evitar la violencia de parte de sus compañeros, pero también en el caso de este oficio concreto, pues también de los posibles detenidos. Y sin embargo, es muy frecuente que incluso ellas, que tendrían que ser, comillas, figuras de autoridad, al detener a un varón, sigan siendo sujetos de acoso o de algún otro tipo de violencia, por lo menos verbal. Pues esto nos habla de que incluso en estas condiciones donde se supone que hay un poder que es muy establecido, sigue habiendo un ejercicio constante de violencia entre géneros. Entonces, bueno, pues para no extenderme más al respecto, quisiera que, bueno, invitar a la reflexión de todas estas que aparecen como frases hechas en automático, ver quién las enuncia y en qué contexto, porque cuando estamos hablando de la importancia de visibilizar un problema, aparece alguien, además un problema que evidentemente que hay, no solamente hay datos y cifras estadísticas que apoyan y la necesidad de elaborar políticas públicas, sino que incluso un análisis ni siquiera detallado de nuestros grupos sociales que nos rodean nos pueden dar razón de qué tan frecuente es este ejercicio de violencia. Entonces, cuando es más que evidente que esto ocurre y escuchamos gente que pretende de maneras retóricas muy simplistas pretender quitar la importancia, habría que aprender a desmantelar ese discurso y pues eso, pues combatirlo, no permitir que ocurra. Claro, insisto, eso no implica que no haya mujeres violentas, por supuesto que las hay, pero pensemos también qué tan visibles son, incluso en cuestiones mediáticas, y por qué es lo que ocurre. Y diciendo algo muy simple que aprendí en la materia de sensopercepción, ¿no? Los estímulos salientes muchas veces son los más recordados, y pensemos entonces por qué suele ser tan impactante cuando sabemos de algún caso de una mujer violenta. Pues eso, porque suelen ser las menos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Eloísa. Oye, Elo, me llama mucho la atención lo que comentas, porque yo me quedo pensando, Eloísa, rápido, si me permites, ¿qué tanto este discurso de la violencia contra los hombres, justamente tomando en cuenta que
que no se acepta, la gran mayoría de los hombres no aceptamos la violencia que ejercemos. ¿Qué tanto se corre el riesgo de invisibilizar la violencia contra las mujeres si llega a tomar fuerza este discurso de la violencia contra los hombres? No, pues creo que es mucho el peligro, sobre todo cuando, siendo ya un problema social del grado en el que nos encontramos, sí se requiere muchísimo apoyo institucional, políticas públicas, etc. Entonces, si se comienza a desviar la atención y entonces se piensa que tiene que ser un problema tratado de la misma manera, entonces si de por sí ya se cuenta con pocos recursos, poca atención hacia la violencia contra las mujeres, imagínate qué ocurriría si además se empieza como a dispersar esta atención, o también si se empieza a dudar del ejercicio de la violencia cuando volvemos a caer. Es que además es una lucha de décadas, o sea, pensamos sobre todo de los 70 para acá, cuánto nos ha costado, y todavía no lo logramos, que se quite del imaginario público social el que si alguna mujer es golpeada, pensar que se lo merece, que algo habrá hecho, etcétera, ¿no? O sea, todavía no logramos que esas ideas se destierren del imaginario. Entonces imagínate si aparte ahora incluimos no, pues es que también ellas ejercen la violencia de la misma manera, ¿no? Entonces corremos el riesgo de que las víctimas reciban mucho menos atención, ya no digamos a nivel de políticas públicas, que es lo que decía al principio, sino a nivel social. Porque entonces pensar que si todas las mujeres tenemos el mismo potencial de violencia que los varones, entonces ¿por qué no se defienden de la misma manera, por ejemplo? ¿No? Es dudar de la calidad de víctima. O sea, es súper complejo. Te estoy respondiendo como las primeras cosas que se me ocurren, pero por supuesto que puede dar para muchísimo más. O sea, es muy grave, por supuesto que no estamos, o sea, es que es vergonzoso tenerlo que aclarar, ¿no? Por supuesto que no estamos pensando que hay violencia. Querida Eloísa, muchísimas gracias. No, muchas gracias por el espacio, Gabo, y bueno, pues seguimos en contacto. Sí, de que hay que atender primero, de qué está siendo más grave, por favor, o sea, en serio que me abruma que tengamos que seguirle destinando tanta energía y recursos a discusiones así, porque todavía no salimos, todavía no logramos crear conciencia, pero cada vez sigue habiendo siempre discursos en sentido contrario, ¿no? Eloísa Rivera, vecina, que estamos aquí a unas cuantas colonias cerca. Sobre ese tema yo nada más diría una cosa. Justamente ayer en el grupo de reflexión de la Universidad Autónoma de Querétaro hablaba con los compañeros, salió ese tema y hablaban efectivamente de la violencia que ellos habían sufrido de sus parejas. Yo lo que les diría a los hombres, y ayer platicaba con los hombres, pensar así el enojo de las mujeres a los hombres no nos es útil, no nos sirve, porque al final muchos hombres cuando tienen esa idea que equiparan la violencia de ellas hacia ellos con la que ellos cometen hacia ellas, no les es útil porque en la vida muchas manifestaciones de enojo de las mujeres las pasan por ese filtro. Tú me estás violentando a mí, él le dice a ella. Y cuando un hombre piensa así, se da el permiso de responder con una cascada de abuso. Entonces no le sirve. Aquí el tema no es si es verdad o no es verdad, si hay mujeres que violentan a los hombres. Lamentable lo que dicen compañeros como Juan Guillermo Figueroa sobre este tema, o sobre otros compañeros de Men Engage sobre este tema, justificando la violencia
llamando violencia a lo que es agresividad o resistencia. Pero ya en la parte práctica, a los hombres no les es útil esa manera de pensar el enojo de las mujeres, o incluso los ataques de las mujeres, los reclamos de las mujeres. Porque, insisto, es la justificación que usan la mayoría de los hombres para atacar. Entonces, ayer comentábamos en el grupo y decíamos, bueno, pues busquemos otra manera de nombrar ese enojo de las mujeres. Porque al final, si yo meto en el mismo saco todos los enojos de ellas conmigo como violencia, y eso justifica mi violencia, pues lo que voy a acabar es quedándome solo. Y eso es lo que comentaban muchos hombres, que al final pues se quedaron solos, a la defensiva, meditando de que, o buscando a mujeres que no son reales, esto es, que no se enojen, que sean pasivas, que sean siempre buenas, con la sonrisa, y esas mujeres no existen. Entonces es importante que los hombres busquemos otra manera de nombrar esos reclamos, enojos, maltratos que algunas mujeres pueden ejercer con hombres, y que los comprendamos. Pero el hábito de la comprensión requiere reflexión, y eso es lo que hay que ir trabajando con hombres. Lo que dicen las compañeras, lo que dicen los compañeros es muy cierto. Hay que renombrar. Primero hay que validar ese enojo de ellas, y después buscar nosotros como hombres ver cómo podemos responder sin violentar, sin abusar. O sea, el tema no es si ella me violenta o no. El tema es que yo al final voy a decidir una respuesta, y si yo quiero mantener ese vínculo y valoro ese vínculo, porque ayer lo que comentaban los hombres en el grupo era que al final ellos querían estar en ese vínculo, apreciaban esas mujeres de las cuales después se separaron, pero ellos querían estar ahí. Pero al final ellos justificaron sus salidas pensando que ellas habían sido las creadoras de todo el malestar de ellos. Y en el grupo lo que se trabaja es pues ver mi responsabilidad. Incluso llega un punto en que el tema no es si es o no violencia lo que ellas hacen. Realmente eso no nos interesa. Lo importante es ver cómo respondo yo. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.